Al día con Cruz Roja, programa informativo y educativo. Principios de la Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad. Esto es Al día con Cruz Roja. Sean todos bienvenidos al día con Cruz Roja. De inmediato pasamos a informaciones internacionales, nacionales y regionales, acontecidas desde el 6CR y la Cruz Roja Venezolana, al igual que la Cruz Roja Seccional Falcón. Regionales. La Cruz Roja Seccional Falcón realizó jornada de atención y entrega de medicamento a pacientes crónicos en Cabure, municipio Petit. Pacientes que acuden al consultorio médico popular de Cabure son beneficiados. Muy agradecida del donativo en donde la Cruz Roja nos facilitó muchos medicamentos para patologías crónicas, hipertensos y diabéticos, patologías agudas como infecciones de pieles y respiratorias. Muy agradecida con este donativo, ya que actualmente en el ambulatorio no contamos con estos medicamentos y a los cuales a la comunidad se les agradece mucho. Por su parte, el director de la SIC, doctor Ignacio Bravo, del municipio Petit, doctor Darwin Naranjo, resaltó la importancia que tiene contar con el apoyo y la atención social brindada a través del despliegue que realiza en diversos municipios y sectores del estado Falcón, la Cruz Roja Seccional Falcón. Es grata la presencia en el día de hoy de la Cruz Roja venezolana, verá que el estado Falcón vienen a darnos un donativo con medicamentos para pacientes crónicos, que de verdad estamos deficientes, ¿no?, en las despensas ahorita de la SIC. De verdad que es muy importante en el día de hoy tomar en cuenta estos trabajos sociales que son los que conducen al bienestar de todas las comunidades y de todos los usuarios, que en realidad son los quienes ameritan y padecen pues que esta situación país que estamos viviendo en estos momentos. Pero en tiempos de momentos difíciles siempre hay una mano amiga, siempre está la colaboración, y en estos momentos pues le agradecemos enormemente a la Cruz Roja venezolana y del estado Falcón, que vienen en el día de hoy el municipio Petit a brindarnos este magnífico apoyo para la colaboración y cooperación de todo lo que es nuestros pacientes crónicos en nuestro municipio. Otras de las atenciones brindadas en Cabure, municipio Petit, fue la entrega de kit de limpieza y otro donativo a la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Cabure. En esta oportunidad, recibiendo a este gran equipo de la Cruz Roja venezolana que nos visita para tratar de dar una respuesta a los más necesitados, a los más vulnerables, aquellas personas que quizás no puedan llegar hasta Coro a hacerse un chequeo médico. Pues agradecidos de antemano con cada uno de ustedes, todo el personal médico, todo este equipo valioso que se ha dirigido hasta acá, hasta nuestro sector, nuestra comunidad de Cabure. De verdad que bueno, tratamos nosotros también de desempeñar esta labor por medio de Cáritas parroquial, que tratamos de dar esa respuesta a esas necesidades de esas personas vulnerables, los más necesitados. No solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, pues estamos para dar una mano amiga a todo aquel que lo necesita, y pues de darle gracias nuevamente a ustedes por estar hasta aquí. Regionales. Habitantes de la comunidad de San Hilario, de Cabure, municipio Petit, expresaron sentirse afortunados y agradecidos por ser beneficiados con la atención médica y obtener los medicamentos de altos costos de manera gratuita a través de esta atención que brinda la Cruz Roja Seccional Falcón. Afortunada de haber participado en la jornada que se hizo a través de la Cruz Roja aquí en el municipio Petit. Soy facilitadora de la misión Sucre y me he beneficiado con consulta y entrega de medicamentos que voy a recibirlos ahora en este momento. Vi que hay varias otras actividades, hay una formación que se dio
y estaban entregando unos recipientes para agua. Aún no he pasado por allí. Además vi otra actividad que estaban haciendo con niños, haciendo actividades de colorear y vi mucha armonía y organización en el evento. De verdad que los felicito. Ojalá puedan hacerlo en otros sectores de la parroquia para que se beneficien otras poblaciones, otra gente. Al día con Cruz Roja. Bienvenido, doctor René Arena Fernández, presidente de la Cruz Roja Seccional Falcón. Nuestra invitada de hoy, la doctora Meida Molero, especialista en pediatría. Bienvenido, doctor. Bien, mira, tenemos hoy a una invitada, miembro del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja. Y realmente con una trayectoria bastante importante. Sí, la doctora Meida Molero, médico cirujano, egresada de la Universidad del Zulia en el año 1994. Posgrado en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda con especialidad en pediatría puricultura, año 2003. Ha realizado varios cursos, diversos cursos, entre ellos diplomados de salud pública y educación superior en la Universidad Pedagógica Experimental de la UPEL. Docente de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda con trayectoria como voluntaria de la Cruz Roja Seccional Falcón. Y, como bien decía el doctor, con una trayectoria además dentro de la Cruz Roja Seccional Falcón y miembro del Comité Ejecutivo de la actual directiva de la Cruz Roja Seccional. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctora, la invitamos porque nos vemos, este es un programa educativo, un programa que queremos hacerle llegar a la gente conocimiento del día a día, de lo que pasa en los hogares. Y principalmente en salud, pues, que es lo que transmite pues, Cruz Roja. Y queríamos hablar en el día de hoy con usted, como pediatra y con experiencia, sobre principalmente las diarreas. O sea, en los niños se presentan dos patologías muy comunes, que son la parte respiratoria y la parte digestiva, pues, la gastroenteritis, pues, los problemas de diarrea. Pues. Entonces queríamos que usted nos conversara un poquito pues, sobre los diferentes tipos de diarrea, qué hacer con, por ejemplo, un niño que empiece con unas evacuaciones líquidas a las 2 de la mañana, y que la madre no pueda salir en ese momento al hospital porque no hay transporte, que tiene que esperar hasta la mañana. ¿Qué puede hacer? Pero en principio, ¿a qué se debe la diarrea y por qué? O sea, ¿cuál podría ser como una clasificación de la diarrea? Realmente un tema bastante importante en este momento que tenemos un cambio climático, sobre todo, se exacerban esas presentaciones, tanto de diarrea como de los cuadros respiratorios, como usted lo acaba de decir, y especialmente en los niños. Generalmente en los niños menores de 5 años, la causa más frecuente son virales, ¿verdad? Porque ese mismo cambio atmosférico climático predispone a que los virus se presenten mucho más frecuentes. Eso no quiere decir, también pueden ser bacterias o pueden ser parásitos, ¿verdad? Dependiendo entonces de la clínica del paciente, es necesario dar algunas indicaciones, tomando en cuenta la parte de qué hacer si no estoy cerca de un hospital o llegar a la asistencia médica. Y es en la madrugada, como dice el doctor, lo más importante es si es un niño lactante, o sea que está tomando lactancia materna, ese niño debe permanecer con la lactancia materna. Y si es menor de 6 meses, exclusiva. Si es mayor de 6 meses, podemos entonces hablar después de cómo complementar con alimentos la parte de la lactancia materna. Me inquieta algo, doctora, disculpe. Eso significa que si un niño está en el proceso de lactancia materna, su deshidratación retarda un poco más, se atrasa un poco más referente a otro niño que no esté en edad lactante, un poco para lo que es el tema, que son las complicaciones que se presentan con los cuadros diarreicos y que son los que más preocupan con el tema de la deshidratación, un poco para orientar a quienes nos están siguiendo. La parte de deshidratación, si el niño está lactando, está recibiendo líquidos, pero
dependiendo del número de evacuaciones, habría que restituir en todo caso con sales de rehidratación oral, que si no las tenemos, porque desde el punto de vista farmacéutico, para prepararlas se puede hacer una preparación casera, solo que debe ser explicada para que la cantidad que le estamos aportando de los electrolitos, que en este caso son sodio y potasio que se pierden, sean regulares. Entonces lo primero que debe hacerse es hervir agua. Después que esa agua esté hervida, ¿verdad?, tenemos que medir el litro de agua, porque la primera alteración que hay es cuando miden el litro de agua y por supuesto al hervir se va a perder cantidad de agua. Entonces tiene que primero hervirse, luego medirse y colocar la dosis que nosotros tenemos que colocar, que es 1 cucharadita de sal con 6 cucharaditas de azúcar, que tienen que ser medidas, y ese suero oral nosotros solo podemos aportar por cada evacuación líquida del bebé. Repítelo. ¿Qué cantidad de agua? 1 litro medido después que fue hervido el agua, y se coloca 1 cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar. Eso es para elaborar a quienes nos están siguiendo lo que nosotros conocemos como un suero. El suero oral. Sustituye, pues, de esta manera lo que es la función de un suero que tú normalmente consigues en la farmacia, como para adelantar lo que es ese proceso, luego la indicación de ser tratado este pacientico o este niño por parte de pediatría. Sí. Alguna de las otras inquietudes, ¿qué me puede indicar como madre de ese niño que estoy en presencia de una diarrea viral, de un cuadro viral más no infeccioso? Mira, los procesos infecciosos, ahorita acabas de decir procesos infecciosos, ¿los procesos infecciosos son virales o son bacterianos? O sea, realmente eso es una infección. Los virus también causan infección, pero son diferentes, pues. Sin embargo, la pregunta es válida, doctora, más o menos para diferenciar, porque las heces sí tienen características específicas y sí se puede observar en las heces algunas características que la doctora nos las podrá explicar, si son virales, son infecciosos o si son parasitarias, porque los parásitos también causan diarrea. Entonces, eso sí, el tipo de heces, pues, para la madre pudiera, con el tipo de heces, pudiera hacernos pensar de qué tipo de diarrea es, y en base a eso, por lo menos, hacerle un tratamiento previo antes de llegar al médico, pues, que es lo ideal en caso tal de que sean diarreas muy repetidas y el niño se pueda deshidratar. Correcto, doctor. Lo más frecuente son los virus, son las diarreas virales. Pueden ser bacterianas y pueden ser parasitarias. Todas se pueden acompañar de dolor abdominal, vómitos y por ende deshidratación. La diferencia con las virales son más frecuentes, pero las bacterianas se pueden acompañar de sangre en heces y el decaimiento mucho más importante en el niño. Y hay unos parásitos que moco, la cantidad de moco también que... Sangre en heces es más importante para bacterias, y las muy acuosas son para las virales, y las parasitarias son más escasas, y puede haber presencia de parásitos o no, en este caso. Lo más importante es mantener al niño hidratado, y algunas otras recomendaciones que hablé. Lactancia materna exclusiva si es 6 meses, más de 6 meses continúa con lactancia, pero además de eso podemos agregar ciertos alimentos astringentes para ayudar a disminuir esas evacuaciones. Más sin embargo, siempre lo ideal en todo niño es ser evaluado desde el punto de vista médico. Médicamente, doctora, a partir de cuántas evacuaciones ya nos indica que el niño puede estar en un proceso ya de lo que es la deshidratación? ¿De qué manera lo podemos medir? Más que el número de evacuaciones, me hablaría la cantidad y qué tan cambios en si es blanda o es líquida. Pero hay signos que se le pueden enseñar a la mamá para que en algún momento ella pueda seguir el estado de hidratación de su hijo, como es la fontanela, que es lo que comúnmente se llama mollera, ¿verdad? Y está hundida, o el bebé no tiene saliva, o no está orinando lo suficiente. Entonces, eso es causa para acudir inmediatamente al médico, porque me está hablando de una deshidratación. Esto es con el tema de los procesos diarreicos, o la diarrea común en niños, desde la edad lactante hasta niños en la edad, pues, de
de mayor edad, de 0 a 12 años, por ejemplo, ¿no, doctora? Corríjame. En nuestro próximo segmento, porque debemos cumplir con nuestra pausa, estaremos abordando, doctor, lo que es el tema de las afecciones respiratorias, también muy frecuente en los niños. Nos vamos a hablar, o sea, vamos a continuar con la diarrea, porque hay algunas cosas que a mí me interesa puntualizar. Bien, entonces continuamos con lo que es el proceso de REICO, la atención, la prevención que se debe aplicar médicamente, y también tocaremos el tema de las afecciones respiratorias. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista con la especialista en pediatría, la doctora Meida Molero, médico de la Cruz Roja Seccional Falcón. Doctor, para continuar ampliando lo que es el tema de diarrea. Sí, Ru, mira, y quería conversar con la doctora. Nosotros, por ejemplo, en la Cruz Roja, doctora, y usted muy bien lo sabe porque es miembro del comité ejecutivo, estamos continuamente educando a las comunidades sobre la necesidad de hervir, de esterilizar el agua. Porque, bueno, eso es causa de muchas infecciones y principalmente causas de diarrea. Pues. Pero como usted bien lo dijo, existen diversas causas. Por lo menos las virosis. Y en eso quiero que conversemos un poquito. Las virosis no tienen nada que ver con el agua. Las virosis normalmente se adquieren por vía respiratoria. Pues. Entonces, más que por agua, también se puede adquirir, pero normalmente la vía es respiratoria. Y hay una diferencia, debe haber una diferencia, y es por eso que quiero insistir un poquito, porque también es educar a la gente a la necesidad de que tome agua esterilizada. Nosotros hemos encontrado, y no sé la experiencia que usted tiene, porque tiene ya casi 20 años en pediatría, que esa experiencia de las diarreas, pues, de los niños que llegan con diarrea y que llegaban al hospital, que llegan continuamente a los centros, a los diversos centros asistenciales de trabajo en Chimpire, ¿llegan por qué? O sea, ¿cuál es la causa de que el niño tenga diarrea? O sea, ¿cuál es la causa principal? ¿Será la virosis o será la infección por problemas parasitarios o problemas de infecciones bacterianas? Porque se lo digo para hacer nosotros, o sea, campañas, pues esa campaña, nosotros tenemos tabletas potabilizadoras y lo saben las comunidades, porque continuamente, cada vez que hagamos una jornada, entregamos tabletas potabilizadoras. Y hacemos llegar a la comunidad. Cuando tengan, igual que algunos centros asistenciales, nosotros estamos dispuestos a donar a algunos centros asistenciales tabletas potabilizadoras en aquellos sitios donde realmente nosotros sabemos ahorita la limitación que tenemos con el agua. Entonces eso lleva a tener recipientes con agua por mucho tiempo y esas aguas se pueden contaminar. Entonces nosotros no podemos tener en todos el agua y tomar esa agua, porque esa agua después que pasa 24 horas, si venga potabilizada, esa agua puede contaminarse. Entonces, quiero que hablemos un poquito sobre eso, porque es lo que a mí nos preocupa pues, en la Cruz Roja, que existe esa diarrea y que nosotros tenemos una campaña en favor pues, de que se evite pues, la diarrea por esa causa. Ciertamente, doctor, y acotando a lo que usted acaba de decir, en la actualidad las lluvias también están colaborando con todo lo que ya usted manifestó del déficit del agua, de cómo se almacena el agua. Entonces es importante no solamente potabilizar el agua, que hay varios métodos en Cruz Roja, ¿verdad? Y también hay otras recomendaciones que darles al grupo de las madres, que es lavarse las manos, no solamente para preparar alimentos, sino en el momento en que se va a tomar al bebé, si se le va a alimentar, debe lavarse todo lo que es compras de verduras, de alimentos, que todo lo que se compre debe ser lavado para evitar la contaminación de la que usted está hablando. Aparte de que es muy importante la potabilización del agua, que es lo principal, también otras recomendaciones como las que acabo de mencionar. Sí, nosotros, por ejemplo, hablamos sobre la potabilización del agua y existen diversos métodos. Existe un método tan sencillo que sin necesidad de hervir, con el sol que nosotros tenemos aquí, en los momentos que tenemos 39, 40, 42 grados de temperatura, colocar agua
las colocamos en nuestros techos, en botellas que sean transparentes. En 48 horas esas aguas pasan a estar estériles. O sea, y existen casas que recolectan el agua en las botellas esas de refresco. En esas mismas botellas nosotros las dejamos 48 horas en nuestro techo y esas aguas a las 48 horas están estériles. Lógicamente con un sol fuerte, pues. Pero bueno, si no tenemos el sol y tenemos la posibilidad de hervir, debemos hervir el agua. O sea, y lo otro son las tabletas potabilizadoras, que insisto, en la Cruz Roja tenemos. Entonces, es sumamente importante para evitar este tipo de diarrea, que son lo que usted ha dicho, pues, o sea, son una de las principales causas. Pues. Doctor, quisiera acotar un poco para dejar claro, ¿en qué tipo de recipiente es el recomendable, el adecuado para hervir el agua? Mira, todo tipo de recipiente, eso lo sabe la doctora, lógicamente recipientes limpios. Todo recipiente debe estar tapado. O sea, es más, eso no solamente por las diarreas. Acuérdense que también la parte de las enfermedades de transmisión por vectores, como son los zancudos, pues, el dengue, el zika, toda una serie de infecciones que se producen por esos vectores que llegan al agua, se crían, las larvitas esas que las vemos en el agua depositadas, son las que van a producir los zancudos, y esos zancudos van a picar una persona enferma y esa persona se va a replicar pues la enfermedad. Entonces, nosotros debemos guardarlo, recipientes limpios, recipientes que tengamos con agua, debemos desinfectarlos por lo menos una vez a la semana, lavarlos bien y debemos mantener esa agua siempre tapada, siempre cubierta. No podemos tomar, hemos visto familias que hemos llegado y hemos estado y ellos toman agua directamente del agua que llega al tubo, que la tienen dentro y pasan 5 días y están tomando agua directamente. Eso no puede ser porque son una de las causas principales de esas enfermedades de tipo digestivo y la causa de la enfermedad de tipo digestivo es la diarrea. Bien. Principalmente a los niños es que los afecta. Es la parte más vulnerable. Como última recomendación, en los casos en que el niño presente más de 3 evacuaciones, o sea, al día alguno de los síntomas que ya mencionamos, debe ser llevado a valoración médica. O sea, no administrar tomas que se recomienda muchas veces de tipo de aromáticas, no. Debe ser evaluado por un médico. Sí, ya usted lo dijo anteriormente, lo que debemos darle es el suero. ¿Suero oral? Suero oral, más nada, pero no como otras infecciones donde sí vemos remedios caseros. Y como hemos hablado en anteriores programas, donde de pronto se pueden tomar algunas tomas para las vías respiratorias. Pues. En estos casos, en la vía digestiva, está solamente el suero oral, no dar ningún otro tipo de medicamento. Reiteremos la preparación de ese suero oral casero, doctora. Correcto. Hervir el agua, una vez que esté hervida, medir 1 litro de agua completo y colocarle 1 cucharadita de sal, 6 cucharaditas de azúcar. Sumamente importante esas recomendaciones por parte de la médico especialista en pediatría, sobre todo en niños, en temas de niños. Cuando son en edad lactante, obviamente, pues ese niño no te va a expresar qué es lo que está sintiendo. No bajar la guardia sobre el tema de diarrea, como bien lo ha explicado la doctora Meida Molero. Bien, agradecida de su presencia con nosotros, forma parte del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja. Seguro vamos a estar, doctor, con más programas sobre otros temas en relación de orientación y educación en el tema de la atención a enfermedades de los niños. Nosotros vamos a cumplir con compromisos en una breve pausa. Al regreso, nuestro segmento de primeros auxilios. Ya regresamos. En este segmento, la Dirección de Socorro de la Cruz Roja Seccional Falcón trae para todos nosotros información importante, educativa, acerca de qué hacer, cómo atendernos. Continuando con este segmento dedicado a los primeros auxilios,
vamos a hablar sobre las quemaduras, pero ¿saben ustedes qué es una quemadura? Que es una lesión muy común en nuestros hogares. Una quemadura se puede decir que es una lesión de la piel que puede ser producida por diferentes agentes, que hace lo que rompe la resistencia de la piel, por supuesto, y de otros tejidos. En eso podemos hablar del calor, el frío, algunos agentes químicos y por supuesto también la electricidad, que allí también influye. Las quemaduras también tienen su clasificación. Las podemos clasificar según su extensión corporal que abarca o su extensión corporal quemada. También la podemos clasificar según su profundidad. Si iniciamos según su profundidad, conocemos la quemadura de primer grado, que allí nos habla que solo comprende o lesiona la primera capa de la piel, que es la epidermis. Recomendaciones. También podemos decir que esas quemaduras son producidas por grandes exposiciones al sol o algunas radiaciones como por ejemplo la soldadura, y solamente daña esa primera capa de la piel. La podemos identificar porque hay enrojecimiento de la piel y por supuesto hay dolor a la palpación. Recomendaciones: tomar abundante agua, abundante líquido. Pueden utilizar cremas humectantes y las aplicas allí en esas zonas quemadas. Pudiéramos colocar también pañitos de agua fresca o de agua fría en esas zonas que están quemadas. Ojo, no debemos de utilizar hielo directamente en la lesión porque vamos a ocasionar o vamos a empeorar esa quemadura. Y cuando decimos agua fría, no esté el agua que esté congelada, no, sino una temperatura allí ni muy fría y por supuesto ni muy caliente, y podemos colocar allí esos pañitos en esas áreas que estén quemadas. Continuando con la clasificación según su profundidad, podemos hablar también de la conocida la quemadura de segundo grado, que es un poco más profunda. Si ya hablamos que la de primer grado lesiona lo que es la epidermis, la primera capa de la piel, ya está un poco más profunda, y ahí lesiona o alcanza a lo que conocemos como la dermis, ya es un poco más profunda. Es característica porque allí vemos que hay flictenas o ampollas. Se puede producir por vapores calientes, agua hervida, entre otras situaciones, o líquidos que ocasionan ese tipo de quemadura. Hay algunas bibliografías de que hablan de que no se deben de reventar, por decirlo así, esas ampollas, y otras dicen que sí. Y bueno, pero si ya esas ampollas ya están reventadas, bueno, déjenlos así, por supuesto, y lo vamos a tratar como una herida, como vimos en el segmento anterior, que cómo se ve de limpiar una herida. Otros también utilizan cremas para quemaduras. También podemos usar ese tipo de crema para quemadura. Hay recomendaciones que, por supuesto, que si la herida es muy grande, es muy extensa, hay que llevarlo a que reciba asistencia médica, y el galeno ya él verá de qué tipo de crema o de ungüento puede utilizar allí, porque hay veces que eso también puede estar contraindicado. Todo va a quedar a este criterio del médico. Continuando según su profundidad, conocemos con la quemadura de tercer grado, ya un poco más profunda. Hablamos que lesiona la epidermis, la dermis, hasta llegar hasta al tejido subcutáneo, tejido adiposo, conocido como la grasa, hasta poder llegar hasta el músculo. Entonces allí estamos viendo de que esa herida, esa quemadura es un poco más profunda. Se recomienda también de que cuando identificamos que el lesionado tiene una herida o tiene una quemadura de tercer grado, no debemos de retirar toda aquella tela que esté adherida allí a la piel. Y bueno, lo que hacemos es que lo trasladamos hacia el centro asistencial. Se conoce también como una quemadura de cuarto grado, que es un poco más profunda, que llega hasta el músculo, hasta llegar hasta
el hueso y bueno, ya es más seria. Pero básicamente esos son los de 4 clasificaciones o según su profundidad. También las podemos clasificar según la extensión quemada corporal, que conocemos como la regla de los 9, que es a donde allí se clasifica según el grado de extensión, porque hay veces de que no se dice de que la quemadura es grave por su grado, sino por su extensión corporal que abarca. ¿Entiendes? Entonces existe la regla de los 9, que es a donde está dividido o distribuido el cuerpo tanto en adultos como en niños, con porcentaje, como por ejemplo que si el tronco está dividido, por ejemplo, 18%, el cráneo o la cabeza está con 9%, 4,5% y 4,5% aquí atrás, y así va a estar dividido. Entonces allí es donde el médico o el personal paramédico, ellos pueden clasificar y decidir qué tanta es la extensión de su quemadura. Recomendaciones. Debemos de tomar en cuenta la bioseguridad cuando vamos a hacer una limpieza de ese tipo de herida. Otra recomendación, que evitemos el uso de aquellos métodos que hablan de que utilizamos la cebolla, utilizamos la crema de dientes, entre otras sustancias, no, porque eso puede ocasionar una segunda lesión. Otros hablan de utilizar el huevo, otros utilizan hasta la mostaza para echarle ahí en la quemadura, pero eso está contraindicado. Lo que pudiéramos utilizar caseramente, por decirlo así, es la sábila. Por supuesto, quitan la piel de la sábila y luego, bueno, que cuando ya extraigan lo que se conoce como el cristal, bueno, deben de retirarle todo ese líquido, lo van limpiando y luego allí ustedes lo puedan utilizar localmente en ese tipo de herida. Pero ante todo debemos de tomar en cuenta la prevención de ese tipo de accidentes, que es más común en los niños, de que se acercan en la cocina, mientras las madres están cocinando, están ellos allí cerca, no nos percatamos que están ellos allí, bueno, pero tomemos las prevenciones, porque este tipo de lesiones se pueden evitar en esas situaciones.